Buenas, vamos a ver cómo realizar operaciones con vectores. Los vectores son distintos a los números, si bien cuando uno tiene magnitudes, eh, mientras trabaja con escalares puede operar con las magnitudes como con cualquier otro número, ¿sí? O sea, uno puede sumar, restar, multiplicar, dividir y es todo lo mismo. Cuando uno trabaja con magnitudes vectoriales, eso ya no es así. Los vectores tienen otra forma de operar, que a veces es muy parecida, a veces no. Entonces, bueno, hay que ver bajo qué normas es que se hace cada operación. En particular, lo que vamos a ver en este video es cuando los vectores son colineares. Cuando no son colineares, ya pasan otras cosas y no vamos a entrar en detalle en este video. Entonces, para empezar, vamos a definir qué son los vectores colineales. Dos vectores son colineales si tienen la misma dirección. Ya está, simplemente eso. Algunos ejemplos. Acá, estos dos vectores están en la misma dirección. Tienen sentido opuesto, pero eso, misma dirección. Acá lo mismo. O sea, son vectores que pertenecen a la misma recta. Por las dudas, estos dos entre sí en la misma dirección, estos dos entre sí en la misma dirección y estos dos entre sí. Estos cuatro no están en la misma dirección, por las dudas, aclaro. Bien, después, me voy a tener que mover, me voy a tener que mover acá un poquito. Capaz me tengo que mover varias veces, pero bueno. ¿Cómo se suma entonces cuando tengo vectores colineales? Para empezar vamos a ver el caso en el que tenemos vectores en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, sean dos vectores FA y FB que además tienen el mismo sentido. Este, en- un ejemplo sería esto. Tenemos dos vectores que tienen misma dirección y sentido. Lo único que dije acá es esto. No sabemos los módulos, pero ya en el dibujo vemos en este caso particular que son horizontales y a la derecha. Entonces, si la cuenta que yo quiero hacer es FA más FB, y que lo que voy a hacer es que FC sea ese, le voy a poner ese nombre, entonces, ¿qué características tiene FC? FC eh, ven acá que tiene una flechita acá arriba, eso indica que es un vector. Cuando no tiene flecha indica que es un módulo. Entonces lo que dice acá es que el módulo de FC es la suma de los módulos. Por ejemplo, si FA tiene un módulo de 5 newtons y FB tiene un módulo de 10 newtons, significa que el módulo de FC va a tener 15 newtons. Ahora, ahí solo es el módulo. Además tengo que saber las otras características del vector. Bueno, FC tiene la misma dirección y sentido que FA y FB. O sea, acá FA y FB ambas son horizontales y a la derecha, entonces FC también va a tener que ser horizontal y a la derecha. Nos quedaría algo así. Si se fijan, este es bastante más largo que estos dos porque el módulo es más grande, es la suma de los dos. Ahora, vamos a ver algún ejemplo ya poniendo números en particular. Por ejemplo, FA 10 newtons, FB 15 newtons. Entonces podemos escribir esto. La suma, fíjense, acá no tiene flechita porque solo hablé del módulo. Si yo pusiera una flechita igual 10 newtons, estaría mal porque el vector entero no son 10 newtons. El vector entero son 10 newtons y además una dirección, un punto de aplicación y un sentido, que acá no lo estaría indicando. Entonces, bueno, pero acá sí puedo poner suma de vectores, porque lo que voy a hacer es sumar vectores y acá yo no dije las características de ninguno, solo dije que FC es la suma de FA más FB. Eh, entonces, ¿cómo hago esa suma? Bien, primero vamos a analizar qué pasa con el módulo. Entonces, en este caso que son ambas con la misma dirección y sentido, el módulo de FC va a ser sumar el módulo de FA con el módulo de FB. Que de este paso a este paso hay una diferencia conceptual. Esto significa que FC es sumar estos dos vectores. Ahora, esto lo que nos dice es que el módulo de FC es sumar los dos módulos. Esto es una suma de números y esto es una suma de vectores. Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuánto me da el módulo de FC? 10 newton más 15 newton. Esto da 25. Un caso bastante sencillo. Y, como les decía antes, tiene que tener misma dirección y sentido que estos dos. Entonces, nos quedaría una cosa así. Esto es el vector ya completo. Ahora tengo todas las características horizontal a la derecha y 25 newtons. Acá no estoy entrando en los puntos de aplicación. Supongamos que siempre el mismo punto de aplicación. Todo esto sobre el mismo cuerpo. Entonces tendría el mismo que A y B. Pero eso, ahora no entremos tanto en detalle con el punto de aplicación. Lo que nos interesa acá es ver que eso, tienen misma dirección y sentido. Y acá hay que sumar módulos.
Ahora, no es lo único que podemos llegar a tener. Podemos tener vectores colineales con sentido opuesto. Bueno, no quería que ya me aparezca esto por ese resultado, pero bueno, voy a pasar todo de una entonces. Si yo tengo vectores colineales con sentido opuesto, por ejemplo, en este caso, sumar estos dos vectores es lo mismo que obtener un vector que tiene como módulo la resta de los módulos entre estos dos, ¿sí? Y además, la dirección y sentido que va a tener mi nuevo vector va a ser la del que tenía mayor módulo. O sea, por ejemplo, si acá FA tiene módulo 50 newtons y FB tiene módulo 20 newtons, como FA tiene un módulo más grande que el de B, cuando yo sume estos dos vectores me va a quedar apuntando para el mismo lugar que estaba FA. ¿Y cuánto me va a dar su módulo? Bueno, voy a tener que restar los módulos que hay entre estos dos vectores, ¿sí? Acá puse signo de valor absoluto. Esto lo puse porque en realidad depende de cuál reste con cuál. O sea, por ejemplo, de cuál es más grande que el otro. Por ejemplo, si acá justo A era más chico que B, por ejemplo, lo mismo que teníamos hoy, 20 y 50, pero A vale 20 y B 50, si hacía FA menos FB, iba a ser 20 menos 50 que me da menos 30, un número negativo. Y no tiene sentido que el módulo de un vector sea negativo, los módulos siempre son positivos. Entonces acá hay que poner un valor absoluto. Simplemente lo que vamos a hacer es ver cuál de los dos vectores tiene un número más un módulo más grande, y cuando hagamos la suma de vectores opuestos, que hay que restar módulos, elegimos el más grande y le restamos el más chico. No hay que hacer nada más que eso. Ejemplo. Tenemos FA vale 25, FB vale 10 newtons. Entonces, para hacer la suma de vectores, ahora tengo que restar. Vieron que hoy la suma de vectores también me quedaba después que en los módulos se sumaba. Acá ya ven una gran diferencia, ¿sí? Al pasar de los vectores a los módulos, nos cambia este signo. Entonces, es una diferencia importante entre los escalares y los vectores. Entonces, bueno, hay que restar estos dos números, o sea, hay que hacer 25 menos 10 y esto nos da 15. Entonces, ¿para dónde va a apuntar esta flecha? Y para el lugar donde apuntaba la más grande. A era más grande, entonces esto tiene que apuntar hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ya vimos suma. La suma es bastante sencilla. No voy a entrar en más ejemplos porque eso me parece bastante sencilla. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer para restar vectores? Acá es donde se nos puede complicar un poco más, donde uno tiene que seguir más ciertas estructuras lógicas. Y vamos a recordar qué es lo que pasaba con los números, cómo definimos realmente la resta. Porque uno aprende en la escuela a restar, pero después cuando tiene uno de sus primeros cursos de matemática en serio, la resta se define a partir de la suma. Entonces, bueno, recordemos cómo restar con los números enteros. Partamos de los naturales, o sea, 0, 1, 2, los enteros positivos. ¿Qué es lo que hicimos en su momento para aprender a restar? Entonces, para definir acá dice la suma, debería decir la resta. Para definir la resta, debemos definir al opuesto de un número. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer 5 menos 2, hacer 5 menos 2 es lo mismo que hacer una suma en la que tenemos 5 más el opuesto de 2, y eso me da 3. Entonces yo ahí no definí nunca qué es restar. Yo lo que dije es, bueno, en vez de restar, yo lo que tengo es eh, acá que hacer la suma no con 2, sino con un nuevo número que yo defino, que es el opuesto de 2, y ese número es menos 2. Entonces, restar es siempre sumar, ¿sí? Resto, pero en vez de restar al mismo número, resto al número opuesto. O sea, no estoy sumando 5 con 2, a 5 le estoy sumando el opuesto de 2, y eso me da 3. Bueno, con los vectores vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a ver a la resta como sumar el opuesto de otro vector, ¿sí? Entonces, bueno, esto en vez de ver esta operación como una resta, podemos verlo como la suma entre 5 y el opuesto de 2. Entonces, vamos a definir a el opuesto, me voy a mover un poquito por las dudas. Sea f un vector, entonces menos f es el vector opuesto a f. Y tiene la misma dirección y módulo, pero sentido opuesto. ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno,
El nombre que le pongo al vector opuesto es menos f. Y es un vector que tiene la misma dirección y módulo que el anterior, pero además tiene sentido opuesto. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Estos dos. Acá tenemos a nuestro vector original, digamos, f. Bueno, el opuesto tiene que tener misma dirección, o sea, está en esta misma recta, pero sentido opuesto. Entonces, en vez de apuntar hacia allá, apunta para acá, como pueden ver en el dibujo. Y además, ambos vectores tienen el mismo módulo. Si f tenía 10 newtons, el opuesto de f tiene 10 newtons también. Ojo, su módulo no es negativo. Los módulos de los vectores siempre son positivos. La diferencia entre estos dos vectores simplemente es su sentido. Entonces, bueno, ¿cómo restamos? Entonces vamos a entender la resta como una suma en la que aparece el vector opuesto. De esta forma no es necesario definir qué es restar, solamente habiendo definido la suma y el vector opuesto, ya podemos restar, ¿sí? Sumar con el opuesto. Por ejemplo, si queremos hacer f de c, que sea f de a menos f de b, realizar esta operación es lo mismo que sumar a fa el opuesto de fb. Esto es realizar la suma entre FA y el opuesto de FB. Vamos a ver algunos ejemplos que al principio, hasta no verlo en la práctica, a uno un poco le cuesta a veces. Por ejemplo, tenemos un vector FA que es horizontal a la derecha, 30 newtons vale. Y FB vale 10 newtons y es horizontal a la izquierda. Entonces vamos a hacer la resta de los vectores. ¿Sí? ¿Qué es hacer la resta entre estos dos vectores? Y bueno, es a FA sumarle el opuesto de FB. Pero FB apunta hacia la izquierda. ¿Quién es el opuesto de FB? Bueno, es el mismo vector pero apuntando a la derecha. Entonces, tenemos estos dos vectores de acá. Lo que queremos hacer es sumar estos dos vectores. Es decir, restar FA con FB es lo mismo que sumar estos dos vectores que tenemos acá, FA y el opuesto de FB. Entonces ahora simplemente es hacer la suma. Si se fijan, estamos en el caso de que tenemos la suma de dos vectores con misma dirección y sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la suma de estos dos vectores nos va a dar un vector en la misma dirección y sentido, y el módulo de ese vector va a ser la suma de los módulos. Entonces, el módulo de FC va a ser sumar el módulo de FA con el módulo de FB. Fíjense que con el tema módulos partíamos de una resta de vectores y en vez de restar módulos los estamos sumando. Y también nos pasó con la suma, que estábamos sumando vectores y en algún caso se restaban. Entonces hay que tener cuidado con este pasaje. Este paso de darse cuenta de que acá tengo flechita y acá no, es fundamental porque es entender que pasé del vector al módulo, ¿sí? Y eso hay que razonarlo también con la situación y ver los dibujos. Entonces, bueno, el módulo de FC va a ser sumar estos dos módulos, 30 y 10, me da 40. Y va a apuntar en el mismo sentido que estos dos, y entonces nos va a quedar algo así. Y claro, uno al principio ve esto, FA menos FB y estos dos vectores, y en principio no tiene por qué imaginarse que le va a quedar un vector así. Aparte, uno capaz que piensa que va a quedar un vector más chico que los que tenía, y ven que este vector es más grande que estos. Hay varias cosas que en principio uno capaz que no intuye. Otro ejemplo, bastante parecido. Tenemos FA para la izquierda y módulo 20 newtons, FB a la derecha, módulo 15 newtons. Entonces, si quiero hacer la resta, lo que voy a tener que hacer es sumar el opuesto de FB y me va a quedar algo así. Me estoy fijando acá y hay un error, que es el siguiente, y es que yo acá puse que FA es más grande que FB, ¿sí? Y en el dibujo es al revés, FB es más grande, se pueden fijar que esto claramente es más grande y acá lo mismo. Está, es un error, pero que en realidad justo acá no nos cambia nada porque como van para el mismo lugar se terminan sumando y ya está. Pero eso, está bueno que vean este tipo de errores porque son errores que podrían llegar a tener para que vean cosas que está mal. O sea, no lo hice por gusto, pero tampoco me parece mal que aparezca en el video. No lo voy a volver a grabar. No porque no tenga ganas de volver a grabarlo, sino porque me parece que está bueno ver este error. Entonces, bueno, tengo que sumar estos dos vectores, FA con el opuesto de FB. Entonces, hacer esa suma me va a dar un vector que va a ser horizontal y a la izquierda y que va a ser y cuyo módulo va a ser sumar estos dos módulos. Entonces nos queda eso, la suma de los módulos. Estoy pasando rápido, pero es lo mismo que en el anterior. Entonces nos da 35 y nos queda un vector así. Otro ejemplo más de resta. Ahora
tenemos dos vectores que son horizontales y a la derecha. Acá sí es coherente esto de que FA es más chico que FB y acá es más chico en el dibujo, así que está bien. Y queremos hacer la resta entre FA y FB. ¿Cómo hacemos esa resta? Lo mismo, hacemos A más el opuesto de B. El opuesto de B me queda así, ¿sí? Le cambio el sentido. Entonces ahora estoy sumando vectores que están en sentido opuesto. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es, bueno, obtener un vector que va a tener el mismo sentido que el vector con mayor módulo, en este caso FB, es el que tiene mayor módulo, entonces voy a obtener un vector que va a ser horizontal y a la izquierda, y el módulo de FC va a ser la resta entre los módulos de estos dos vectores. Entonces, el módulo de FC va a ser el módulo de FB menos el módulo de FA. ¿Por qué no es FA menos FB? Y bueno, porque B es el que tiene mayor módulo. Entonces, cuando haga la resta, voy a poner primero el que tiene mayor, así me da un número positivo. Si no, simplemente va a ser cambiarle el signo. Tomar ahí el valor absoluto. Entonces, bueno, me queda 40 menos 30, que me da 10 newtons. Y como les decía, horizontal y a la izquierda. Entonces, algunas cosas del vector opuesto. Primero, ¿qué pasa si hacemos un vector menos sí mismo? O sea, f menos f. Cualquier vector. ¿Sí? Entonces, bueno, así como en los números, al restarse a sí mismo da 0. Ejemplo, 7 menos 7 da 0. Así que puse 7 menos 7, pero he puesto, no sé, a menos a me da 0. Cualquier número menos sí mismo da 0. Con los vectores pasa lo mismo. Entonces les voy a dejar de ejercicio mostrar con un ejemplo que esto se cumple. O sea, agarran cualquier vector y buscan cuál es su opuesto, hacen la suma entre ese vector y el opuesto y muestran que da 0. Es un ejercicio bastante sencillo que si entendieron cómo restar es bastante fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La definición en realidad de vector opuesto es otra, no es la que yo les di exactamente. La definición de vector opuesto es esto. Si f es un vector, entonces su opuesto es el que cumple la propiedad que les decía recién. ¿Sí? Es lo que aparece acá arriba, es una propiedad, la definición de qué es un vector opuesto. Bueno, si tengo un vector, el vector opuesto es el que cumple que si yo sumo mi vector original con ese opuesto, me va a dar 0. Visto con números, ¿cómo sería esa propiedad en vez de con vectores? Si yo tengo un número, por ejemplo 7, el opuesto es el que a mí me genera que si yo sumo 7 más el opuesto de 7, el resultado es 0. ¿Qué número cumple que si yo hago 7 más el opuesto me da 0? Bueno, el opuesto tiene que ser menos 7. Acá lo mismo. Si yo tengo un vector, bueno, el opuesto va a ser el que me hace cumplir esta igualdad de acá. Producto con un escalar, de lo último que vamos a ver de operaciones. Multiplicar un vector con un escalar, les recuerdo, escalar es simplemente un número, ¿sí? Significa dejar al vector con las mismas características, pero cambiando el módulo. El nuevo módulo será el producto entre el módulo del vector anterior y el escalar. Que así escrito queda medio confuso capaz, pero viendo un ejemplo va a ser bastante sencillo. Por ejemplo, tengo FA, vale 10 newtons horizontal y a la izquierda. ¿Está? Entonces, si yo quiero hacer 2 por FA, lo único que tengo que hacer es multiplicar el módulo por 2. Entonces, mi nuevo vector va a ser el mismo, pero con el doble de módulo. O sea, F va a tener 20 newtons y va a tener las mismas características, o sea, horizontal y a la izquierda. Multiplicar un vector con un número es como hacerle un zoom, básicamente. O agrandarlo, estirarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Con suma, resta, producto con un escalar. Podemos hacer operaciones combinadas. Por ejemplo, podemos hacer varias operaciones seguidas partiendo de las reglas anteriores. Por ejemplo, puedo hacer FD es 3FA menos 2FB más FC. ¿Qué tendría que ser acá? Bueno, o sea, supónganse que yo conozco FA, FB y FC. Si yo quiero hallar FD, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, multiplico por 3 a FA, o sea, sería multiplicar el módulo por 3. Le resto o mejor dicho, le sumo el opuesto de FB, pero con su módulo por 2, y después le sumo FC, ¿sí? Que así queda como algo muy general lo que estoy poniendo, pero es hacer cuentas con todas las reglas anteriores, y no voy a entrar a hacer ejemplos porque vimos ejemplos con todas las operaciones, pero se hacen, o sea, uno se va dando cuenta, es como hacer cuentas con números en principio,
A lo que me refiero con hacer cuentas con números, a que es que uno sigue ciertas normas, pero bueno, aplicando ahora unas reglas nuevas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos resolver ecuaciones con vectores. Por ejemplo, si en el ejemplo anterior, en este, conocemos, no sé, FA, FB y FD y queremos hallar FC, que son cosas que nos va a pasar muchísimo, de que vamos a conocer, no sé, tenemos cuatro vectores, hay tres que sabemos sus características y hay uno del que no sabemos, y vamos a tener que despejar una ecuación en la que aparezcan todos estos vectores. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hallar FC en este caso? Y bueno, es lo mismo que con números, la forma de resolver ecuaciones. Tendría que pasar este término para acá y este término para acá. Entonces me queda que FD menos 3FA más 2FB, si se fijan lo mismo que con números, si está positivo pasa negativo, si acá está negativo pasa positivo. Y entonces así podríamos hallar FD. Y así podríamos hacer cuentas con cualquier cosa, así con vectores. Estas propiedades de acá, tanto para operaciones combinadas y todo lo que vimos, eh, se cumple también cuando uno está sumando y restando vectores que no son colineales, ¿sí? Eh, el tema es que, bueno, tenemos que aprender qué es sumar vectores que no tienen la misma dirección y sentido. Si se dan cuenta, no tenemos que aprender a restar vectores que no tienen la misma dirección. Porque si yo ya sé sumar, simplemente voy a tener que, cuando vaya a restar, sumar con un vector opuesto. Entonces lo único que nos falta aprender es sumar vectores que no tienen la misma dirección. Y ahí ya vamos a saber hacer todas las operaciones que vamos a hacer con vectores. Pero prefiero dejarlo para después. Entonces, bueno, con esto tenemos todas las básicas para poder operar con vectores siempre que trabajemos, bueno, eso, con vectores que están en una misma dirección.